Celebramos a nuestros papás. Mi papá, como les he compartido de manera muy personal, pues se nos adelantó en el camino, pero me dio mucho gusto ver muchas imágenes de familias pues celebrando a papá, abrazándolos, consintiéndolos y demás. Vamos a tocar este tema con Adrián Chávez sobre esta celebración, el homenaje. ¿Cuál es el papel de los papás en la psicología y cómo influye en el desarrollo de las hijas y los hijos? Una función paterna responsable y los tipos de padres que existen. Adrián, muy buenos días. Muy buenos días, Karina. ¿Cómo estás? Gracias. Vimos de todo, a muchos apapachados y luego a los que, bueno, les echaron con todo, ¿verdad? A los irresponsables, sobre todo. Aquellos Claro. que nada más de manera biológica, bueno, son padres, pero no de manera responsable. Así que, bueno, hay diferentes tipos de papás. Coméntanos desde la psicología, que es tu área, ¿por qué es tan importante, la paternidad, ser padre y ser responsable, sobre todo? Sí, fíjate, en los últimos años he trabajado con un tema de fondo que se llama nuevas masculinidades. Uh-huh. Estas nuevas masculinidades ha dado por resultado como la nueva paternidad, ¿no? Que es esta paternidad como más amorosa, más responsable, más presente en la vida de los hijos. Entonces, ahorita vemos, por ejemplo, un poco polarizado precisamente esa situación de los papás que Ajá. todavía tienen esta vieja tradición, ¿no? De ser papá nomás porque son papás biológicos, ¿no? Pero Sí. no están presentes, no están tan involucrados con la educación, la formación de sus hijos, incluso, ¿no? O sea, cayendo en la irresponsabilidad, ¿no? Y por otro lado, pues estos nuevos padres que, pues como vemos, están los hijos muy cercanos a ellos, ¿no? Ya hay más permiso, ¿no? De abrazar, de besar, de compartir experiencias. No el papá frío de antes, distante, ¿no? Así como rudo, exigente. Duro, fuerte, ¿no? El Exacto, ya papá no no. llora, el papá no muestra emociones, sentimientos. Ajá, no expresa. Ya vemos esa diferencia. Entonces estamos en esa transición en la que ya vemos más hombres con una paternidad como mucho más cercana, afectiva sobre todo, que es lo que hemos necesitado en esta nueva época con los hijos, en donde no les dedicamos tanto tiempo, pero el tiempo termina siendo más de calidad para ellos. Sí, y bueno, a lo largo de los años hemos visto, ¿no? Yo creo que es como conforme va avanzando el tema generacional, bueno, cómo fueron nuestros padres, cómo fueron los padres de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera, ¿no? Y cómo vamos comentando. Yo siempre creo que uno tiene el poder de hacer las cosas diferentes y que el hecho de que a lo mejor tú no hayas tenido un papá o un papá responsable, pues no significa que tú no lo vayas a hacer por el simple hecho de que no tuviste eso. Yo he visto de todos casos y muy buenas historias, es decir, que no todo se repite, no todo lo malo se repite, hay cambios y esos cambios están en uno. Es decir, de lo que careces, no significa que es lo que le vas a dar a tu hijo, al contrario, es una oportunidad, ¿no? Hemos visto muchas historias. Así es, siempre hemos dicho, ¿no? Infancia no es destino, infancia es crecer y tener la posibilidad, porque los seres humanos tenemos esa posibilidad de romper con esas inercias y esos Sí. patrones, y esa es la responsabilidad de cada uno como persona, decir, yo tuve esta infancia, si yo tuve este papá, voy a romper con eso y voy a darle a mi siguiente generación algo mucho mejor, ¿no? En ese sentido, entonces siempre tenemos esta posibilidad de cambiar un poco ese curso, a veces ese patrón o destino, como le queramos llamar, de cómo se han estado haciendo las cosas, y darle a nuestros hijos esa nueva posibilidad de ser hombres distintos, ser hombres mejores, Uh-huh. sobre todo el tema afectivo que lo hemos venido repitiendo por todos los, poder expresarnos, ¿no? Y poder libremente. Sí, en este tema que dices nuevas masculinidades o la nueva paternidad, ¿qué destaca? ¿Qué destaca? ¿Es la comunicación, las emociones, el hablar de diferentes temas, las funciones? Porque, bueno, el machismo sí nos llevó, pues, o nos ha llevado a muchas cosas no deseables y también yo creo difícil, ¿no? Que nos hemos ido quitando de encima, pero que yo creo que hemos avanzado, sobre todo en los roles, ¿no? También, cosas que esto es de papá, esto es de mamá, y esto no se toca, y esto es así, y entonces, bueno, yo no soy mamá, pero pues sí conviví con mi papá y bueno, conozco pues de testimonios de personas
en donde nos dicen, bueno, es que a veces parece que uno trae en la sangre y en los genes este tema y es difícil romper, pero no imposible. A ver, cuéntanos cómo hacerlo. Así es, fíjate, uno de los temas de fondo con las nuevas masculinidades es precisamente el tema de equidad e igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque el machismo genera esta situación de superioridad y de poder hacia el género. Entonces, una de las cosas de fondo es romper esa parte de superioridad y de poder, generando, pues, sí, equidad e igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, en cuestiones de género. Y cuando tocamos el tema de paternidad, pues el hecho de que dirigir a un hijo no es a base de golpes, gritos, fuerza, de autoritarismo, Uh-huh. de insensibilidad, de poder también, ¿por qué no? A base del dolor, por ejemplo, también no, sino cambiar precisamente eso y hacerlo mucho más en la cercanía emocional, en la Sí. comunicación, en valores que realmente podamos ponerlos como ejemplo, no nomás Uh-huh. como discurso de hay que ser así, ¿no? La rudeza, etcétera, sino valores distintos también Sí. que tienen que ver con la nobleza, que tienen que ver con la sensibilidad emocional, con llorar si lo tienes que hacer, con el esfuerzo, con la Uh-huh. dedicación, con muchas cosas que ahora como hombres decimos, es que no tiene nada de malo ser así, no O no tiene nada tiene de nada de malo. malo hacer esto. Por ejemplo, se me viene a la mente el tema de las responsabilidades en casa, ¿no? Que desde niños, pues, es bueno Exacto. que nos digan. Pero la mujer, por ser mujer, lava los platos, trapea o le sirve al hermano. No, o sea, ahorita es igualdad, pues, o ciertos temas sí se hablan con el papá, o los niños con los niños, las niñas con las niñas, Ajá. etcétera. Y también hay que recordar que ahorita hay muchos papás que hacen funciones del hogar y que la mujer sale a trabajar y esto también Así es. es algo en lo que hemos avanzado, Exacto, es ahí es donde vemos que se rompe este estos roles de patrón. género tradicionales, ¿no? Estos patrones y generamos estas nuevas dinámicas, como lo comentas, de igualdad y equidad, en donde hombres y mujeres somos iguales y por lo tanto como padres pues también nos convertimos en padres totalmente distintos a los tradicionales Sí, y podemos hacer cualquier cosa como lo hace una mujer y que además tenga el mismo valor que siempre debió de haberlo tenido, pero el machismo lo denigra, pues, ¿no? uh-huh. Y ahora decimos, pues es que es igual, quedar en casa es una forma de colaborar también con el sistema familiar, entonces Sí, compartir las actividades es muy importante, así como compartimos el ingreso, sí, compartimos las actividades de casa y compartimos la educación de nuestros hijos. sí. Por acá nos dicen, a mí me festejó mi hija como papá, muy difícil, pero logré sacarla adelante, muy buena maestra, bendito Dios, dice por acá María Elena. Y yo decía también, pues que no todos tenemos la dicha de contar con esta figura paterna, algunos, pues bueno, porque se nos adelantaron en el camino, otros simplemente porque no existió esa figura, pero la sustituyó o siempre estuvo la mamá presente, o habrá casos en el que papás criaron a hijos y estuvo ausente la mamá, pero también vienen estos roles importantes que sustituyen o que cumplen esta figura también, que es el abuelo, el tío, el hermano mayor, etcétera. Muchos a lo mejor pues tienen esta ausencia, ¿no? Del papá en esta celebración, o la tuvieron o la tuvimos. Sí, siempre es bueno pues que alguien funja esa figura o en este caso como a veces las mamás terminan siendo padre y madre a la vez con estos roles. Lo que vamos a ver en los próximos años también es que al diluirse estos roles tan marcados ya no se va a requerir como esta sustitución de figuras, o sea, realmente un padre que hace todas las labores va a ser suficiente, o una mamá que hace todas las labores va a ser suficiente. Ya no vamos a ver algo tan marcado como la figura materna, la figura paterna, ¿no? O sea, lo que es Entonces, como el concepto de familia, papá, mamá e hijos, ¿no? O sea, así ahorita es, la familia, pues, ya veíamos, puede estar conformada de muchísimas de maneras. muchas formas y Ajá. cada familia va a tener una forma de funcionar y va a ser suficiente para los niños siempre y cuando pues el amor, ¿no? A los hijos va a ser lo más importante que les genere a ellos pues confianza, seguridad, autoestima. Sí. Ya por último, Adrián, en tu consulta, hay personas, papás, que estén luchando con este tema de la masculinidad, del machismo todavía en estos tiempos. ¿Genera esto dificultades, el exceso de autoritarismo, el exceso de fuerza? Porque pues sabemos también que aunque no es deseable, predominan en muchos hogares el tema de la violencia.
el tema de pues la figura, en este caso las drogas, las adicciones, el alcohol, y siento que eso nos está afectando, ¿no? Sí, todavía vemos eso en consulta, jóvenes o adolescentes que estamos en consulta, pues con dificultades, vemos familias con roles así muy tradicionales y papás muy resistentes, sobre todo cuando yo los mando llamar para hacer intervención con ellos, pues hay mucha resistencia al cambio, a reconocer que algo estamos generando en nuestros propios hijos, sí, y mucha resistencia por ese lado. Entonces sí, todavía hay esos casos y lo vemos reflejado en la consulta con los hijos y los adolescentes. Cómo daña, ¿verdad? Como que no se mide el daño que se necesitan de los papás. Sí, y bueno, saber, y papás que nos estén escuchando, que de pronto nos decimos, bueno, es que no sé cómo hacerlo, es que no se nos enseña a ser padres, pero sí podemos hacer cambios, sí podemos incidir en cosas positivas, porque de eso depende, bueno, el futuro de los hijos, ¿no? Sí marca, obviamente, como decimos, hay casos en donde se sale adelante, pero esto puede marcarte para bien o para mal, pues. Así es, y yo les digo a las personas, imagínate qué bonito hacer el cambio ahora, digo, porque si no te tienes que esperar otra generación, tus hijos tienen que esperar otra generación, 20, sí, 30 años para hacer un cambio en esta familia, les digo, y cómo se vienen haciendo las cosas, así que, pues, a los papás les digo, anímense a hacer cambios, a ser diferentes, a generar nuevas oportunidades afectivas con sus hijos para romper con estas tradiciones y patrones que a veces nos hacen daño a todos, ¿no? Son las nuevas masculinidades, nueva paternidad se llama, sí, ¿verdad? Paternidad. Sí, paternidad. Ahí está. Bueno, Adrián, ¿dónde te encontramos? ¿En qué teléfono? A mí me localizan en el 6623-473480, ahí con mucho gusto les contesto. Ok, y ahí está un WhatsApp y con gusto 473480. Así es, Karina. Ahí está. Pues te mandamos un abrazo, Adrián. Muchísimas gracias. Un abrazo, Karina. Muchas gracias. Igual, bonito día.